vamos a revisar la parte de que la diabetes no solamente existe cuando tenemos una cifra específica, pues ya dada. Es decir, cuando marque más de cierta cifra, pues ya somos diabéticos o el paciente es portador de diabetes. La diabetes empieza desde mucho antes y vamos a entender eso el día de hoy. Eh, la diabetes no empieza cuando se diagnostica, así titulamos la plática del día de hoy. Antes, vamos a iniciar con un poco de historia y cultura general de este artículo que dice a 100 años de la concepción de una idea. Y esto es, dice, insulina y diabetes. Aquí aparecen dos personas, Frederick Banting y Charles Best, en 1924, que son considerados los codescubridores de la insulina. Estamos hablando de 1924. Fíjense prácticamente cuánto tiempo tiene. Y es que la insulina, esta molécula que está secretada por el páncreas, es una molécula por las células beta pancreáticas, que ahorita nos profundizaremos en ello. Esta molécula prácticamente pues es considerada el descubrimiento del siglo XX. Secretada por las células beta pancreáticas y muchas personas piensan que la insulina es mala en cuanto a ponérsela. La insulina no es mala. La única diferencia entre la insulina que nosotros producimos y la insulina que se vende en farmacias es que una es procesada en un laboratorio y otra es procesada en un laboratorio pero orgánico. Esto es el páncreas, los islotes pancreáticos y específicamente las células que llaman células beta pancreáticas. Por lo tanto, la insulina es una de las mejores terapéuticas que existen para el control de glucosa y gracias a estas dos personas que vemos aquí se descubrió esta molécula, siendo así considerada el descubrimiento del siglo XX. Hablando de cómo se gesta la diabetes que ya la habíamos definido como una enfermedad crónica, pero es una enfermedad donde suben los niveles de glucosa, es decir, se llama hiperglucemia, esta hiperglucemia crónica, es decir, que sube por mucho tiempo, durante mucho tiempo, y no estamos hablando de horas, estamos hablando de años probablemente que tengamos estos niveles que van a condicionar a que aparezca la diabetes. Ahora, es una hiperglucemia crónica, pero también hay que platicar acerca de que esta hiperglucemia crónica se puede dar por un déficit en la producción de insulina, por una pobre producción de insulina o por una mala producción de la misma. Esto conlleva a una diabetes. Sin embargo, estamos hablando de la definición de diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, que existen, voy a tomar aquí rapidísimo un poquito de tiempo para explicarles esto. La diabetes se divide de manera general en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. Actualmente, hace una semana aproximadamente a esta plática, hubo un consenso en un congreso allá en Europa donde se validó, y no sé si lo vieron en redes sociales, pero se validó la diabetes tipo 5. Es por ello que explicaba la clasificación, porque tenemos la tipo 1, la tipo 2, después la diabetes gestacional, que le podemos poner como diabetes tipo 3, y los otros tipos de diabetes, que es la diabetes tipo 4, por decirlo así. Sin embargo, que no se puede llamar tipo 4 porque existen demasiados subtipos de diabetes. Entre ellos están las diabetes tipo MODY, por ejemplo, que tienen que ver con genes. Pero también existe la diabetes tipo 5 actualmente desde el punto de vista académico. Ya existía. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque hay artículos que nos dicen y nos sustentan hace muchísimo tiempo que la diabetes no se llamaba tipo 5, pero que ya existía. Esta es una diabetes que está asociada a desnutrición, muy diferente a lo que es la diabetes tipo 1, la gestacional y la diabetes tipo 2, porque estas principalmente tienen que ver con alguna fisiopatología diferente. La fisiopatología de la diabetes tipo 5 principalmente es una diabetes asociada a personas que padecen desnutrición y esto es por mal funcionamiento también del páncreas, pero a causa de una desnutrición, no como en la diabetes tipo 2, que vamos a ver que hay una alteración metabólica también. Sin embargo, en esta alteración metabólica per se del páncreas, ¿qué va a suscitar? Va a suscitar un estado de hiperglucemia crónico, pero producido por nuestros propios hábitos. Eso es la diferencia o la gran diferencia que tiene la diabetes tipo 2 a las demás tipos de diabetes.
Una vez que ya entendimos entonces que la diabetes se clasifica de la siguiente forma, sabemos que la diabetes tipo 1 no tiene nada que ver con la diabetes tipo 2. Lo único que comparten, pues, es el nombre de diabetes, pero el apellido, que es tipo 1 y tipo 2, es completamente diferente. La diabetes tipo 1, que es, se le conocía antes como la diabetes insulino dependiente, malamente conocido de esa manera, porque insulino dependiente, ¿qué quiere decir? Que la terapéutica de estos pacientes, es decir, el tratamiento de estos pacientes era por medio de insulina y solamente se enclaustraba o se clasificaba únicamente este tipo de diabetes como que necesitaba insulina. Sin embargo, la insulina no solamente es específica de la diabetes tipo 1, sino se puede utilizar también en la diabetes tipo 2. Existen criterios. Actualmente, hablando de la diabetes tipo 1, ¿qué es la diabetes tipo 1? Es una diabetes por autoinmunidad. ¿Qué debo entender por autoinmunidad? La diabetes tipo 1 es una diabetes la cual va a existir no por hábito, sino va a existir porque hay destrucción de los islotes pancreáticos. Esta destrucción de los islotes pancreáticos nos va a llevar a que haya degeneración de las células que producen la insulina, y al no tener insulina, entonces es por ello que les daban a estos pacientes, o se les da a estos pacientes, insulina. Por lo tanto, por eso le decían insulino dependientes a estos pacientes. Vemos que en el cromosoma 6, como pueden ustedes apreciar de este lado, en el cromosoma 6, en el brazo corto del cromosoma 6, es donde tenemos unos antígenos que se llaman antígenos leucocitarios humanos clase 2 y clase 3, y ahí prácticamente en el cromosoma 6 brazo corto, en los HLA clase 2 y clase 3, vamos a tener la alteración para encontrar o para que se pueda gestar la diabetes tipo 1. No así la diabetes tipo 2. Ahorita vamos a ahondar principalmente en ese tema. Ahora, es importante decir que la diabetes tipo 1 está mediada a antígenos. Es decir, es una diabetes que va a estar mediada, es una diabetes tipo 4 en las reacciones de hipersensibilidad. ¿Qué son las reacciones de hipersensibilidad? Son maneras de activar el sistema inmune. Y el sistema inmune empieza a atacar porque está sobreactivado. Digamos, imagínense una persona que es hiperactiva. El sistema inmune tan hiperactivo va a condicionar que pueda tener afecciones de ciertas células blanco que no deberían ser células blanco. ¿Cómo explicarlo de manera más sencilla? Bueno, lo podemos explicar como que empiezan a marcar células que tienen que destruir, el propio sistema inmune empieza a seleccionar células que debe de destruir, pero que no son malas. Y en este caso, ¿cuáles son esas células que destruye y quién las marca? Las marca el linfocito tipo T. Este linfocito tipo T, que es el T citotóxico, lo que va a hacer es que va a marcar las células del islote pancreático, condicionando que se destruyan. Y al destruirse, entonces, es que las células beta pancreáticas, que una de sus principales funciones que tiene nuestro páncreas es producir insulina. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Que al momento de destruirse no va a haber secreción de insulina. Y vamos a empezar con datos característicos de la diabetes. Entonces, para que esta destrucción específicamente inicie, tiene que pasar cierto tiempo, pero regularmente, hablando de diabetes tipo 1, dejarlo claro, la diabetes tipo 1 tiene que ver principalmente con picos específicos hormonales de crecimiento. Por eso es que el paciente con diabetes tipo 1 debuta principalmente entre los 13, los 14, los 16 años. Son pacientes jóvenes, a veces mucho antes, desde los 9 años puede debutar. ¿Por qué? Porque se debe a este cambio hormonal que están teniendo, a este cambio en cuanto a sus etapas de desarrollo, de crecimiento y desarrollo, que pueden activar el sistema inmunológico. Entonces, que quede claro que la diabetes tipo 1 tiene que ver con autoinmunidad. ¿Qué tipo de reacción de hipersensibilidad genera? Es la reacción de hipersensibilidad tipo 4, que tiene que ver con linfocitos T citotóxicos, que van a seleccionar al islote pancreático, específicamente la célula beta, condicionando la destrucción del islote y así generando una deficiencia de insulina. Así es como podríamos entender de manera sencilla la diabetes tipo 1. Ahora, el doctor Fronzo, de Fronzo, que es un médico prácticamente que hizo, o un profesional que hizo prácticamente un gran descubrimiento para la diabetes, que nos hizo entender la fisiopatología de la diabetes, él descubrió que había tres cosas importantes en la fisiopatología de la diabetes. Y entender fisiopatología, para todos los que nos ven que no son propios del área de la salud,
entender la fisiopatología como la alteración, es decir, encontrar qué es lo que no está funcionando bien en ese sistema. ¿Cuál es el sistema? En este caso, el cuerpo humano. Por lo tanto, entonces, la fisiopatología de la diabetes viene desde hace muchísimo, gracias a De Fronzo, que nos puso lo que es el famoso triunvirato. ¿Qué es el triunvirato? Nos dijo que había tres cosas importantes en cuanto a la fisiopatología. Uno que es la poca captación de glucosa por el músculo. Al tener una poca captación de insulina del glucosa por el músculo, eso iba a generar que los niveles de glucosa, recordando la definición que es hiperglucemia crónica, iba a condicionar a que esos niveles nunca descendieran porque el músculo no capta la glucosa que debería captar. ¿De acuerdo? Ese es uno de los factores del triunvirato. El segundo, que el hígado, por eso aquí aparece el hígado, que el hígado que haga al momento de que no haya captación de glucosa por el músculo, esto lo interpreta el hígado como que no existe fuente energética. Y al no existir fuente energética, se empieza a generar dos cosas. La primera, las células beta pancreáticas que deberían producir insulina, pues no van a producir. Segunda, ¿por qué no producen estas células beta pancreáticas? Porque en el islote hay unas células que se llaman células alfa. Las células alfa producen glucagón. ¿Y el glucagón qué es? Es una hormona contrarreguladora a la insulina. Es decir, cuando nosotros estamos en condiciones de ayuno, secretamos glucagón. ¿Y para qué nos sirve la secreción de glucagón? Cuando el glucagón es secretado por las células alfa pancreáticas y es liberado al torrente sanguíneo, esto estimula una ruta metabólica bien descrita en bioquímica que se llama la gluconeogénesis. Esta gluconeogénesis, ¿qué quiere decir? Que va a empezar a generar glucosa a partir de glucógeno. Es decir, en nuestro hígado tenemos una reserva de energía y empezamos a sacar toda esa energía al torrente sanguíneo para que pueda haber energía disponible. ¿Esto qué hace? Que generemos un estado de hiperglucemia crónico sostenido por mucho tiempo. Esto es la teoría del triunvirato. Sin embargo, hoy, actualmente, se empieza a hablar, pues ya desde hace mucho tiempo, también desde el 2009 se actualizó la teoría del triunvirato y hoy se sabe que también tenemos la famosa teoría del octeto ominoso. ¿Qué quiere decir? El mismo De Fronzo lo que hizo fue que actualizó sus conocimientos y se fue dando cuenta que no solamente existían tres órganos que generaban esta hiperglucemia crónica. Lo que pasaba es que había bastantes eh, órganos, bastantes puntos, incluso el tejido adiposo, que va a condicionar que haya ese estado de hiperglucemia crónico que va a caracterizar al paciente portador de diabetes. Por lo tanto, entonces hoy sabemos que no todo se resume a la parte del músculo esquelético, a la parte del páncreas y a la parte del hígado. Hoy se sabe que incluso el tejido adiposo tiene mucho que ver porque estas hormonas que va a generar el tejido adiposo también tienen que ver con el desarrollo de hiperglucemias crónicas. Por lo tanto, es importante conocerlo. Ahora, bueno, aquí hablábamos de las reacciones de hipersensibilidad. Como lo pueden ver aquí, se ve el cursor. Tenemos 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad. Lo que va a pasar aquí es que es una reacción tipo 4. Las reacciones, por ejemplo, que hay en enfermedades inmunológicas, como lo es el lupus, que es esta enfermedad autoinmune también, va a ser de preferencia o de prevalencia, mejor dicho, una reacción de hipersensibilidad tipo 3, a diferencia de lo que es la tipo 4, que esta es más de enfermedades como la diabetes. Ahora, ¿qué pasa? Pues que al momento de seleccionar esta célula blanco, lo que va a condicionar es que al ser seleccionada por el linfocito T, lo que va a pasar es que va a atraer, va a haber una quimiotaxis, va a atraer a estos macrófagos y lo que van a hacer es que es como el Pac-Man, se empiezan a comer a estas células que están marcadas. ¿Cómo le llamamos a estos X? Vamos a ponerles estas X que se seleccionan a cada una de las células que se tienen que destruir, se llaman anticuerpos. Y es por ello que ven ustedes aquí estos 3 tipos de anticuerpos que les coloqué de este lado, que son los anticuerpos antiinsulina, los anticuerpos anti-islotes y los anticuerpos anti-GAD, que les llamamos anti-descarboxilasa del ácido glutámico.
Los anti-GAT64, que son algunos anticuerpos específicos, es parte de los criterios diagnósticos de la diabetes tipo 1, pero esto es nada más para que ustedes tengan en claro que esta es una enfermedad que la propicia el propio cuerpo y que si hacemos un resumen a lo que vamos diciendo ahorita, el cromosoma 6 en su brazo corto, en los antígenos leucocitarios humanos tipo 2 y tipo 3, es donde tenemos esa alteración genética por la cual nacemos y que en las etapas de prepúber o adolescente, que es aproximadamente entre los 9 y los 12 años, al tener esa efervescencia hormonal, vamos a desarrollar o a hiperactivar nuestro sistema inmune y entonces empezar con el desarrollo de la diabetes tipo 1. Recordar que la diabetes tipo 1 tiene un origen principalmente a nivel genético y principalmente a nivel autoinmune. Ahora quiero que entremos a tomar un poquito de entendimiento de cómo es que se capta la glucosa, porque prácticamente todos hablamos de que la glucosa es una molécula que tiene un elixir, ¿no? Es un elixir de energía. Necesitamos glucosa. Uno por ejemplo, de los órganos más hermosos que tiene el cuerpo humano, que es el cerebro, que nos permite hacer tantas cosas. Su primer sustrato energético que tiene es la glucosa, a diferencia de algunos otros. Por ejemplo, el músculo también utiliza bastante glucosa y es el primer sustrato energético. Por tanto, es muy importante que todos tengamos un consumo de glucosa. ¿Esto qué quiere decir? Que no debemos satanizar la glucosa. Sin embargo, el consumirla con altos malos hábitos, consumiendo procesados, consumiendo alimentos que tengan alto nivel glucémico, que así le llamamos alimentos de alto índice o valor glucémico, nos van a condicionar a que tengamos estados de hiperglucemia crónica y posteriormente a tener daños. ¿Cómo es que entra esta molécula? Cuando nosotros comemos, por ejemplo, que estamos hablando de comer algún sándwich o comemos alguna fruta, vamos a tener glucosa en diferentes maneras. ¿Sí? Es la misma molécula, pero viene disfrazada. Por ejemplo, si es una fruta, pues podemos hablar de la fructosa, ¿sale? Si estamos hablando de la leche también tiene lactosa, y esa lactosa es un tipo de azúcar. Entonces tenemos diversos tipos de azúcares. Sin embargo, al entrar, vamos a hablar de una molécula sencilla, que es la glucosa, tiene y desencadena una ruta metabólica denominada glucólisis. La glucólisis, que es una separación bioquímica, es decir, una destrucción, un desdoblamiento de esta molécula que se llama glucosa, y cómo la va a generar por medio de separación de los enlaces. Recordemos que la glucosa es una hexosa, se llama hexosa porque es una molécula de 6 carbonos. Entonces es importante que lo conozcamos porque esto se va a desintegrar. ¿Y cómo se llama esa desintegración? Se llama glucólisis. ¿Y para qué hacemos glucólisis? Bueno, pues hacemos glucólisis para poder desencadenar la respiración celular. ¿Y dónde se da la respiración celular? Ustedes saben que es a nivel mitocondrial por medio de la activación del ciclo de Krebs para poder obtener los ATPs. Entonces, esta palabrería que acabo de decir, que es que al momento de que nosotros consumimos alimentos, vamos a obtener esa molécula, pero ahora que la obtenemos, ¿cómo va a entrar a la célula? Porque yo dije que se va a hacer el ciclo del ácido cítrico, o del ácido tricarboxílico, como le llaman otros al ciclo de Krebs. Pero ¿cómo entró del torrente sanguíneo? ¿Cómo llegó completamente? Bueno, primero pasa por todo el tubo digestivo, posteriormente llega al enterocito, que es la célula del intestino, de ahí la absorbe. Una vez que pasa al enterocito, entonces va a ingresar a los diferentes tipos de células que tenemos, por ejemplo, hablando del enterocito, pero también podemos hablar del músculo esquelético. Y entonces vamos a ver que existen ciertos receptores para esa molécula de glucosa. Y estos receptores, ¿cómo se llaman? Se llaman GLUTs. GLUT. Estos GLUTs que existen de diversos tipos, como ustedes pueden ver, van a observar en este esquema que están distribuidos en clase 1, clase 2 y clase 3. Los GLUTs clase 1, vean cuántos existen y vean prácticamente el porcentual en lo cual vamos a encontrar estos receptores. Son a final de cuentas receptores y si nos fuéramos a cuestiones bioquímicas son proteínas de membrana.
¿Sale? Sin embargo, estos GLUTs, vean, el GLUT1, por ejemplo, se encuentra en los eritrocitos, que son los famosos glóbulos rojos que la gente conoce. El cerebro, los adipocitos tienen GLUT4, el músculo tiene GLUT4, el corazón, que es también un tipo de músculo, pero es músculo cardíaco, tiene GLUT4. Las neuronas también poseen GLUT3. Por ejemplo, si nos vamos un poquito más abajo para poder visualizar, vamos a encontrar que los testículos también requieren de GLUT5, ¿no? Incluso puedes ver bastante contenido en redes sociales hoy en día que dice, si comes frutas, puedes estimular la motilidad del espermatozoide. Bueno, lo vemos. ¿Por qué? Porque existen GLUT5, es decir, receptores de glucosa a nivel de todos estos órganos. Incluso si hablamos, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo de las pacientes que son primíparas, es decir, que se embarazan por primera vez y van a tener un bebé por primera vez. ¿Qué va a condicionar esto? Que al tener la placenta, al que se empieza a formar la placenta en el primer trimestre del embarazo, vamos a ver una paciente que empieza a tener desmayos, que empieza a tener pérdida de energía y dicen, bueno, pues es que sí estoy comiendo, pero me desmayo, o de repente ya no tengo ganas de nada, se sienten cansadas, con cansancio generalizado. ¿Qué va a condicionar todo esto? Pues es porque la placenta se empieza a formar. Una vez que la placenta se empieza a formar, ¿qué va a condicionar? Va a condicionar que, que tengamos absorción de glucosa. Y al tener la absorción de glucosa, vamos a tener, pues, que ahora se roba la glucosa el producto y nuestro cuerpo, sistémicamente, en este caso la mujer o la mamá, va a estar con una deficiencia de glucosa. Y al estar con una deficiencia de glucosa, ¿qué va a condicionar? Pues que la mujer tenga desmayos en este caso. Entonces, así es como funciona. Espero haya sido claro este ejemplo de por qué de pronto, bueno, pues tengo un desmayo, doctor, en el primer trimestre del embarazo. No es propiamente de que tengas desmayos porque estés haciendo las cosas mal. Muchas veces es porque las mujeres empiezan con náusea, empiezan con vómito, con emesis, con hiperemesis gravídica, que incluso es un estado del embarazo también en el cual se presenta mucho en el primer trimestre, que es estar vomitando constantemente. Muchas mujeres por hormonas pasa esto, pues también pueden incluso asociarlo a que no están comiendo. Y sí, evidentemente, imagínense que todo lo que acabamos de decir, de comer, por ejemplo, un caldo de verduras y de pronto soltarlo porque estamos con vómitos que no se pueden contener, no hay fructosa, no hay exosa en este caso que es la glucosa y por lo tanto entonces ¿qué empieza a haber? Pues empieza a haber déficit de glucosa. Y luego si tenemos un GLUT que la placenta está trayendo mucha glucosa y está captando mucha glucosa porque requiere ese futuro producto, o más bien ya denominado producto o fruto de la concepción para el crecimiento, que va a condicionar? Va a condicionar a que tenga poco nivel de glucosa en sangre, condicionando hipoglucemias severas. Por lo tanto, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que nos quiere decir esta diapositiva? Bueno, nos quiere decir que los GLUTs, los receptores de la glucosa, están en diversos sitios a nivel a nivel de varias partes de nuestro cuerpo. Podemos ver que hay cerebro, próstata, incluso en corazón. Hay algunas células que van a tener diversos o pueden compartir múltiples receptores de glucosa. Ahora, esto es bien interesante y aquí les voy a ir dando un tip para que lo vayan aterrizando a la vida cotidiana. Esto que estamos viendo aquí es el intracelular, esto es el extracelular. Está mediado por una membrana que se llama membrana celular, que está constituida por fosfolípidos, donde vemos que hay colitas hidrofílicas y las cabezas que son hidrofóbicas. Esta teoría que ustedes ya conocen, que se llama teoría del mosaico fluido, lo que nos hace principalmente es poder dividir el extracelular del intracelular por medio de moléculas, en este caso que son las proteínas tipo GLUT. Estas proteínas tipo GLUT, gracias. Estas proteínas tipo GLUT van a condicionar a que podamos tener comunicación en el extracelular con el intracelular. Un segundito, perdón. Entonces, con ello, ¿qué vamos a generar? Pues que todo lo que haya de afuera hacia adentro haya una comunicación activa. Y esta comunicación va a ser por medio de moléculas de glucosa. Pero si ustedes se dan cuenta, de este lado está la membrana celular completamente lisa, es decir, sin GLUTs.
¿Y de dónde vienen los GLUTs? Vienen del citoplasma. Es decir, que los GLUTs están dentro del citoplasma, el núcleo da la orden porque sensa que hay moléculas de glucosa afuera de la membrana y entonces hace que se muevan esos GLUTs y se movilicen hacia la periferia del citoplasma, yéndose a incrustar por medio de reacciones que se llaman reacciones de endocitosis, van a incrustarse a la membrana y entonces es así que van a poder captar la glucosa. Sin embargo, ¿quién avisa que ese GLUT se mueva? Esa molécula es la famosísima insulina. La insulina es la que va a presentar, vamos a decir que es la que le va a presentar el novio a la novia, es decir, la glucosa a su receptor. Y entonces, esta molécula, famosa molécula de insulina, lo que va a hacer es que pueda aperturar el canal y entonces se puedan meter las moléculas de glucosa para que se pueda llevar la famosísima reacción de obtención de energía. Y les digo algo, ¿cómo pueden hacer que el GLUT se mueva de mejor gana? Porque cuando el GLUT se resiste a esto, es lo que nosotros conocemos como resistencia a la insulina. Por lo tanto, ¿qué es una resistencia? Pues es que el GLUT no se mueve con la facilidad que debería moverse per se. ¿Y eso por qué lo hace? Porque empieza a haber un fenómeno que se denomina resistencia a la insulina. ¿Y cómo evitamos la resistencia a la insulina? Ahorita les voy a decir. Aquí vemos el fenómeno de endocitosis, cómo se va haciendo parte de la fusión de la membrana, posteriormente empieza a haber ya la fusión y después se vuelve a regresar cuando ya no hay moléculas por fuera, se vuelve a regresar. Entonces se llama ciclo de endocitosis o fusión, endocitosis y exocitosis. Esto que estamos viendo aquí afuera, vean qué bonito se ve, estas moléculas que estamos hablando de un hexágono, porque es una hexosa, esa glucosa que está ahí, la insulina que está en forma de triángulo. Vemos los GLUTs en color verde, estos receptores, perdón, de insulina, y vemos los GLUTs que están en color amarillo, van a poder captar la glucosa cuando el receptor de insulina se pegue. Por lo tanto, cuando el GLUT no se moviliza, se da la resistencia a la insulina. Entonces, al tener resistencia a la insulina, ¿qué va a pasar? Que el GLUT no se va a movilizar a la membrana y por lo tanto no vamos a poder obtener energía. ¿Y esto qué va a condicionar? Pues un estado de hiperglucemia crónico. ¿Qué va a pasar con el páncreas? El páncreas va a empezar a secretar más insulina. Y entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? Que al tener más insulina va a tener ahora hiperinsulinemia. Entonces va a tener picos de insulina altos y picos de glucosa altos. Y ustedes van a decir, bueno, pero si la insulina se necesitaba para que se pudiera internalizar la molécula hacia el intracelular, ¿por qué es que no está pasando esto? Bueno, es por una pobre movilización del GLUT. Por lo tanto, ¿a dónde nos está llevando la charla? Nos está llevando a que nuestro objetivo es movilizar el GLUT. ¿Y cómo vamos a movilizar el GLUT? Bueno, ahorita les voy a comentar, todavía no les voy a dar esa respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pasan muchas reacciones. Entre ellas va a haber inflamación, va a haber aumento de radicales libres, antes llamados radicales libres, actualmente llamados sustancias libres de oxígeno. Van a generar estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo, ¿qué creen que va a generar? Inflamación sistémica. Y al generar una inflamación sistémica, ¿qué va a pasar? Que va a haber una cadena hormonal constante en la cual nosotros vamos a estar desarrollando inflamación todos los días. Por lo tanto, no es necesario solamente sentirme inflamado de alguna zona de mi colon, por ejemplo, padecer a lo mejor síndrome de intestino irritable y ya nada más llamarle a eso inflamación. Podemos estar inflamándonos todos los días. ¿Y esto es por qué? Por exceso de estrés oxidativo. Y este estrés oxidativo, ¿qué va a generar? Va a generar que haya una cadena, un ciclo vicioso que se perpetúe. ¿Y esto qué va a pasar? Que va a hacer que las células beta pancreáticas se hipertrofien y después de que se hipertrofien, empiecen a generar el proceso de hiperinsulinemia y posteriormente se mueran. ¿Por qué? Porque la glucosa se va a empezar a quedar en todos los órganos porque hay muchísima glucosa periféricamente y va a generar un fenómeno que se denomina fenómeno de glicación. Este fenómeno de glicación va a empezar a ser glucotóxico. Es decir, vamos a tener glucotoxicidad. Y uno de los principales órganos que se daña por glucotoxicidad son los vasos arteriales. Y por ello vamos a tener una de las principales efectos o complicaciones, mejor dicho, de la diabetes, que es la microangiopatía periférica.
Y por ello, muchas pacientes van a terminar con amputación de segmento, que ya lo platicábamos en la charla que dimos el pasado 8 de abril. Sin entrar a términos tan profundos para no hacer tan técnica la charla, quiero decirles que por qué el paciente, cuáles serían los síntomas de un paciente con criterios donde pudiéramos pensar en hiperinsulinemia, en hiperglucemia crónica, sin necesidad de tener cifras de diabetes. Bueno, les voy a explicar de manera muy sencilla. Los pacientes que tienen un IMC, índice de masa corporal, por arriba de 24.9, ese sería un criterio. Otro de los criterios importantes sería que el paciente tuviera antecedentes heredofamiliares, es decir, mamá y papá principalmente, que tuvieran diabetes tipo 2. Eso nos daría otra carga, otra palomita para hacer un check de probabilidad de tener diabetes. Otra de las cosas es el sedentarismo, es decir, que no tengamos actividades de movimiento. Y movimiento incluye caminar. Incluso hay ciertas medidas que ya mencionábamos en la plática anterior, donde la OMS nos recomienda 150 minutos de actividad física moderada a la semana para no ser sedentarios. ¿Qué otra cosa nos va a dar un criterio específico para empezar a pensar sin necesidad de ya tener diabetes? Otro de los datos importantes sería el perímetro abdominal. Un perímetro abdominal en mujeres mayor a 80 aumenta los riesgos. Evidentemente, entre mayor sea, mayor el riesgo. Un perímetro en hombres mayor a 90 nos va a incrementar los riesgos de padecer diabetes y algunas otras enfermedades. Entonces, ya vamos viendo que hay bastantes criterios. Sin embargo, muchas veces vemos pacientes que ya empiezan a tener manifestaciones dermatológicas, como puede ser la hiperpigmentación de los pliegues de la piel, donde podemos ver los codos, por ejemplo, que están hiperpigmentados, estos codos que están que decían, no, las mamás, no, es que tállate los codos. ¿Por qué? Porque están sucios esos codos. No es que estén sucios, señora. Los codos no están sucios, tienen una hiperpigmentación, y esa hiperpigmentación la podemos ver en los nudillos, la podemos ver en los codos, la podemos ver en los pliegues, como el pliegue del cuello, donde vamos a ver este color un poquito más pigmentado del tono de piel que tenga esa persona. A esto, ¿cómo le llamamos? En el cuello le llamamos manifestación de acantosis nigricans. Y esta acantosis nigricans, que es un dato indirecto de resistencia a la insulina. Es decir, que ya está empezando a pasar todo de lo cual hemos platicado a lo largo de estos minutos, en los cuales pues el cuerpo ya se está manifestando sin que tú tengas a lo mejor la cifra diagnóstica que nos dicen las asociaciones internacionales. ¿Sale? Cuando ya vemos al paciente, por ejemplo, desde otro punto, vemos al paciente que ya empieza a tener pérdida de peso, que empieza a tener mucha hambre, que empieza a tener muchas ganas de orinar, que orina mucho y que además tiene mucha sed, ya estamos frente a lo que le llamamos las 4 o las 5 P's de la diabetes. Es decir, el paciente ya está debutando como un paciente portador de diabetes tipo 2. Y aquí les va qué es esto y cómo lo justificamos. Bien, ustedes saben que lo que he dicho a lo largo de la plática es que la glucosa es una molécula fundamental para el desarrollo de energía, para la obtención de energía, porque gracias a ella vamos a poder hacer respiración celular. Sin embargo, ¿qué pasa en los pacientes que tienen diabetes? ¿Qué pasa en estos pacientes que ya vienen con estos malos hábitos durante mucho tiempo? Bueno, ahí les va. Lo que pasa es que al haber mucha glucosa, al haber pobre sensibilidad a la insulina, no salen los GLUTs como deben de salir y entonces no captan la glucosa, el paciente se siente cansado. ¿Por qué? Porque tiene glucosa, pero no está entrando a la célula. Y entonces, ¿qué crees? Que lo que pasa es que el paciente dice, es que, doctor, no sé por qué, si me da mucha hambre, pero estoy perdiendo peso completamente. ¿Por qué estoy perdiendo peso, doctor? No entiendo. Sí, sí como bien, pero además me siento con falta de energía, porque la glucólisis no se está dando. Y entonces, ¿qué tenemos que empezar a movilizar? Ácidos grasos para poder obtener energía. Si hablamos de valores bioquímicos energéticos, una molécula de un ácido graso te da principalmente aproximadamente 200 ATPs, a lo que te puede dar una glucólisis por medio del ácido
del ciclo del ácido cítrico o del ciclo de Krebs como tal. Por lo tanto, entonces, cuando empezamos a movilizar grasas, lo que va a empezar a pasar es que se empiezan a movilizar las grasas y el paciente empieza a perder peso porque está, digámoslo en términos muy, muy generales, oxidando grasa. Y entonces, por eso es que el paciente tiene pérdida ponderal. ¿Y por qué le da mucha hambre? Bueno, pues le da hambre muy sencillamente, te lo explico. ¿Por qué? Porque le da hambre muy fácil, porque el paciente no tiene energía. Y entonces esto genera una retroalimentación negativa con el hipotálamo para empezar a estimular los centros orexigénicos y que nos dé más apetito. Pero sí tenemos glucosa, lo que no tenemos es una buena sensibilidad a la insulina y no tenemos esa glucosa donde debería de estar. Por lo tanto, entonces el paciente empieza con pérdida ponderal y luego sigue el paciente, empezaba a ser muy gordito, por ejemplo, tenía un aumento de IMC, posteriormente al aumento de IMC, entonces el paciente empieza a bajar de peso y ahora se ve un paciente un poquito más escuálido. ¿Por qué? ¿Por qué se ve así? Más sarcopénico, porque pierde músculo. Y esto es porque cuando deja de movilizar los ácidos grasos, entonces empieza a utilizar las proteínas. Y al utilizar las proteínas, el paciente baja de peso y otra vez vemos la pérdida ponderal y la polifagia, que sería el aumento de hambre y la pérdida ponderal. Y después esto va a condicionar también la pérdida ponderal. Ahora, ¿qué va a pasar? Que a nivel de los sistemas renina, angiotensina, aldosterona, por ejemplo, a nivel de la vasopresina, que es una hormona que va a estar sensada por el hipotálamo y por el túbulo contorneado proximal distal de la nefrona, ¿qué es lo que va a condicionar? Va a condicionar que haya primero una retención de volumen. Sin embargo, no va a poder retener el volumen. ¿Por qué? Porque a su vez, como va a estar tan llena la sangre de glucosa, va a tener un estado hiperglucémico, lo que va a hacer es que al ser tan hiperosmolar esa concentración, va a empezar a tirar glucosa por la orina. Y es por ello que el paciente primero va a empezar a tener poliuria, porque va a querer ir va a orinar mucho, y poliaquiuria, que va a ir repetidas veces al baño. Y entonces, en el momento que esté sacando tanto volumen, es ahí donde viene la última P, que es la polidipsia. El paciente empieza a tener bastante sed. Por lo tanto, la diabetes, aquí, cuando estamos viendo las 4 o las 5 Ps, ya estamos hablando de un estado crónico degenerativo, un estado que ya viene de muchos años el paciente estar desregulado, que no entendió que había ciertos criterios que podía él modificar para en un futuro no tener este tipo de síntomas. El diagnóstico, para ir finalizando la plática, el diagnóstico es muy sencillo en términos generales. Hay en personas aparentemente sanas, no embarazadas, podemos hablar que en una glucosa en ayuno va de 100 a 125 rangos prediabetes. Por abajo de 100, 70 a 100 sería lo normal. En diabetes tipo 2 es, según la Asociación Americana de Diabetes 2021, perdón, 2025, que estos son datos de la 2019, pero siguen siendo, se mantienen en la 2025, mayor o igual a 126. Podemos hacer curvas de tolerancia a la glucosa, pero lo que sí consideramos el gold standard, es decir, la prueba con mayor sensibilidad y especificidad, es la hemoglobina glucosilada fracción A1C, que nos va a dar prácticamente rangos sanos por debajo de 5.7, rangos de prediabetes entre 5.7 y 6.4, y todo lo que sea mayor o igual a 6.5 es diabetes y no se puede llamar de otra manera. Ahora, muchas personas piensan que no existe la prediabetes. La prediabetes existe y existe por las opciones internacionales aceptada completamente como un criterio y sobre todo como un concepto que debe manejar el médico de primer contacto o el profesional de primer contacto. Por lo tanto, esos serían los valores en general. Ahora, ¿qué puedo decirles yo en términos muy, muy generales antes de hablar de la reflexión? ¿Qué es lo que moviliza el GLUT? Ya hablamos, y voy a resumir antes, el perímetro abdominal es muy importante, el índice de masa corporal es muy importante, el sedentarismo es muy importante, porque tengo que entenderlo para que no pueda contrarrestarlo.
este tipo de pigmentos, incluso también hay santelasmas o sanctomas que se pueden dar también por coexistencia de niveles altos de colesterol, también se pueden presentar que aparentemente pudieran ser verrugas como BPH, que la gente piensa que es BPH, no necesariamente puede ser una manifestación dérmica de que tiene altos los niveles de colesterol. Sin embargo, bueno, todos estos datos indirectos ya nos están diciendo de que estás teniendo unos malos hábitos. Puedes tener los antecedentes, como lo platiqué, mamá y papá, pero si tú empiezas a desarrollar estos malos hábitos que van a hacer que coexista la diabetes y otras enfermedades en un futuro, pues nunca lo vas a poder cortar si tú no cambias esos hábitos. Ahora, ¿cuál es el mejor ejercicio? El mejor ejercicio es el que se hace diario. Ese es el que yo les podría decir. En términos generales, moverse es una gran medida que evita riesgos y sobre todo padecimientos que pudieran ser en determinado caso y en determinadas poblaciones y grupos etarios de manera fulminante. Por lo tanto, es muy importante y muy importante moverse. Ahora, ¿qué tipo de ejercicio es muy bueno, por ejemplo, para activar los glúteos? El ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza muscular es un ejercicio que va a activar la sensibilización del glúteo, es decir, la movilización de estos receptores a la periferia. Recuerden que están en el citoplasma y se van a la periferia para captar la glucosa. Es decir, que el ejercicio de fuerza, levantar pesas, y no necesariamente tiene que ser CrossFit, no necesariamente tienes que levantar 3 veces tu peso. Levantar pesas, ejercicios contra resistencia, son los ejercicios que mejoran la movilidad del glúteo. Por lo tanto, este tipo de ejercicios cortos, de sprints, ejercicios de alta intensidad, que es el famoso HIIT, que es el High Interval Intensity Training, este tipo de ejercicios van a condicionar que haya un reclutamiento adecuado de fibras musculares que van a condicionar ese exceso de fuerza y por lo tanto va a disminuir la resistencia a la insulina. Sería uno de los mejores tips que te puedes llevar de esta charla: hacer ejercicio de fuerza muscular. Y el ejercicio de fuerza muscular tiene diversas formas de hacerlo. Lo puedes hacer desde con tu propio peso, lo puedes hacer levantando mancuernas de un peso característico, individualizado a cada uno de los pacientes, pero lo pueden hacer desde prácticamente su casa, en la silla, pueden incluso con una botella empezar a trabajar ejercicios de fuerza si es que no está entrenado ese paciente. Así es que bueno, con esto me voy a la reflexión. La diabetes no comienza el día que se diagnostica, comienza el día que ignoramos las señales que el cuerpo ya nos estaba gritando, como lo que mencionamos ahorita. Entender cómo se comportan nuestras células, cómo se abren o se cierran las puertas del metabolismo, que son los glúteos, y cómo nuestros hábitos cotidianos escriben la historia de nuestra salud. Es el primer paso no solo para prevenir la enfermedad, sino para tomar el control antes de que la enfermedad nos tome a nosotros. Esa es la reflexión que quiero darles en esta charla. Y como última parte que yo les quería compartir, regularmente en la consulta acude mucho paciente que me dice: es que el estrés, hoy manejamos un estrés en estático. Eso es muy importante, a diferencia del hombre del Paleolítico. El hombre del Paleolítico cazaba, el estrés lo generaba en movimiento. Hoy tenemos estrés, pero estamos sentados en un ordenador durante 6, 8, 12, 14 horas y recibiendo muchas veces noticias que emocionalmente nos cuesta trabajo poder controlar. Y entonces es por ello que todos estos agentes agresores, o que podemos tomar como agentes agresores, nos pueden condicionar a tener mayor estrés. Y el estrés hoy, insisto, lo estamos haciendo en estático. Por lo tanto, la reflexión sería: hoy aprende lo que tu cuerpo te está manifestando para que mañana puedas gozar completamente de lo único que tienes, que es tu patrimonio, que es tu cuerpo. Es importante mencionarlo, es muy importante decirlo. Y como última frase, la diabetes no es un inicio, es una consecuencia. Escuchar el cuerpo antes del diagnóstico es hacer medicina. Esperar al diagnóstico es estadística. Fue un placer haberles dado esta plática. Espero que haya sido muy fructífera. Me da mucho gusto. Agradezco mucho a la maestra Carmina, la coordinadora de las licenciaturas de salud. Agradezco mucho también a la Universidad de Nueva Cuenta. Y bueno, pues yo soy el doctor Carlos del Carmen Covarrubias, licenciado en fisioterapia y médico cirujano, y estoy a sus órdenes. Hasta pronto.